mis hermanos a que inclinen su rostro conmigo y pidamos al Señor su asistencia. Padre Celestial, Dios bendito, nos gozamos en esta mañana delante de ti. Nos hemos gozado en los cánticos, nos hemos gozado en las oraciones, nos hemos gozado, Señor, al estar delante de tu presencia. Permítenos gozarnos a mí al enseñar tu palabra y a mis hermanos al ser expuestos a ella. Queremos rogarte, Señor, tu ayuda, tu asistencia, para que seamos capaces, para yo ser capaz de darles tu palabra de forma clara y precisa, y para que ellos sean capaces de entenderla y de aplicarla, Señor. Así que ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Sabemos que estás aquí con nosotros, creemos en tu presencia, así que te rogamos tu ayuda. Bendice a tu iglesia, edifícala hoy, porque eres tú quien hace esta obra por medio de tu bendita palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Continuamos con nuestra serie, Primera a los Corintios. Espero que ninguno de ustedes hasta acá se haya aburrido ya de Primera a los Corintios. A veces nos aburre la monotonía, el hecho de que estemos viendo siempre lo mismo. Y parece ser lo mismo porque del capítulo 1 al 4 el apóstol Pablo no abandona el tema, que tiene que ver con las divisiones que hay en la congregación debido a los ministros, al favoritismo y a eso. No lo va a abandonar hasta terminar el capítulo 4, ya que en el capítulo 5 va a abordar otro problema que había en la iglesia de los Corintios, las fornicaciones. Así que nos depara todo un capítulo más al terminar el capítulo 3 acerca de este mismo tema, mis hermanos. Yo no me puse de acuerdo con el hermano Andrés, pero el texto que él escogió era el texto que yo tenía en mente para hablar acerca de la introducción de este tema. Y en ese texto el Señor Jesucristo menciona a dos hombres. Uno es un hombre insensato y el otro es un hombre prudente. Y la forma en cómo se califican a estos hombres se debe a el material que cada uno de ellos usa para edificar su casa, el material que usan como fundamento. Y sabemos, los que trabajan en construcción, tal vez no todos, pero creo que la mayoría podemos tener una idea básica de cómo esto funciona, que al momento de edificar una torre, una casa, algo fundamental es el fundamento. Sin el fundamento no se puede iniciar una edificación. Puede iniciarse, pero no es segura. Dependiendo de la forma o de la materia, el material que se utilice para este fundamento, depende de ello la durabilidad del edificio que se construya sobre ello. En el texto del Señor Jesucristo, Él no va a hablar específicamente de edificar, que es lo que va a estar hablando el apóstol Pablo, sino que se enfoca en el fundamento. No obstante, es importante ese texto porque nos muestra que teniendo un mal fundamento, no podían mantenerse firmes esas edificaciones ante los ataques de los torbellinos, los vientos y todo eso. Pero el apóstol Pablo nos va a decir en el texto de esta mañana que nosotros, la iglesia de Cristo y en su contexto, la iglesia de Corintio, tenía un buen fundamento. La iglesia de los Corintios sí tiene un buen fundamento, de tal manera que aquel que puso el fundamento, que vamos a estar viendo quién fue, no fue un hombre insensato, fue un hombre prudente. Sabía qué fundamento tenía que usar. Y Pablo va a decir que el fundamento ya está puesto. No hay problema con eso. El punto del Pablo no va a ser el fundamento. El punto de Pablo va a ser el material y la forma en cómo se sobreedifica sobre ese fundamento, en cómo se continúa la obra. No obstante, así como el fundamento debe ser sólido, debe ser firme, de la misma manera debe ser el material con el que se edifica. Y el apóstol Pablo va a decir en su carta a los Corintios lo siguiente, del versículo 10 al versículo 15.
Y sé que algunos vieron en el post hasta el versículo 17, son cambios de última hora. Dice así la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Esta es, mis hermanos, la palabra del Señor que estaremos meditando en esta mañana. Y puesto que Pablo, como ya lo he explicado, no se va a centrar en el fundamento, sino en la edificación sobre ese fundamento, he titulado esta enseñanza Edificando el Templo de Dios. Y el tema va a ser la labor de Pablo como maestro obrero y sus indicaciones y advertencias para quienes continúan con la edificación. Y esta enseñanza o esta predicación la vamos a dividir en 3 puntos. El primero es Pablo, el arquitecto obrero. Eso lo vamos a ver en el versículo 10a y el versículo 11. El segundo punto es el cuidado que deben tener los que edifican. Versículo 10b y versículo 12. El tercer punto es el juicio sobre los que edifican. Versículo 13 al 15. De esa manera estaremos desarrollando en esta mañana este sermón. Pablo inicia esta carta diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, hablando de sí mismo, como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo aquí está hablando de la labor que le fue a él encomendada. Y debemos entender, como lo decía al principio, que no ha abandonado el tema que viene tratando desde el principio, a saber, el servicio de él y el servicio de Apolo. ¿Por qué? Porque entre él y Apolos eran que la iglesia había creado favoritismo y a raíz de ello se habían generado divisiones. Y Pablo en los versículos anteriores, como lo estudiamos la semana pasada, menciona que él es el que plantó, Apolos regó, hablando de la labor que cada uno de ellos ha cumplido. Y mencionábamos que el plantar significaba que Pablo fue el que llevó la semilla del Evangelio para que estos hombres creyeran y se estableciera una iglesia en ese lugar. Pablo luego parte de Corinto, deja la iglesia y llega un hombre que ustedes ya conocen llamado Apolos. Este hombre lo que va a hacer es regar eso que Pablo sembró por medio de la predicación de la palabra de Dios. No obstante, el crecimiento de estas personas que vienen a ser la iglesia, y hago un paréntesis acá, porque la iglesia no es este local de 4 paredes, sino que son ustedes los que han creído, cierro paréntesis. El crecimiento de la iglesia, de las personas que componen el cuerpo de Cristo, no se debe en sí, como causa primaria, a la labor de los hombres, sino a la obra de Dios, quien está detrás de estos hombres. Ahora Pablo va a cambiar de la ilustración de alguien que labra la tierra, de la siembra, a la ilustración de una edificación, de un edificio. Y va a decir lo mismo: yo soy el que ha puesto el fundamento. Pablo fue el que puso el fundamento en la iglesia de los Corintios. ¿Y por qué fue Pablo? Porque Pablo fue el primer hombre que llegó a los Corintios a predicar el Evangelio, caso distinto a la iglesia de Roma. Si ustedes estudian la carta a los romanos, Pablo se está escribiendo una carta a la cual él no le predicó el Evangelio. Una carta a una iglesia que él no fundó. Él no fue quien colocó allí el fundamento.
Pablo viene a ser allí quien por medio de la carta riega esa iglesia. Caso distinto, la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios es el resultado de la ardua labor del apóstol Pablo en este lugar. Y Pablo se describe a sí mismo como un sabio arquitecto. Y la traducción de la palabra arquitecto es exacta, porque la palabra en el griego es la palabra de donde viene esta palabra al español, arquitecto. Se origina de esa palabra en el griego. Pero esta palabra, más que la idea de un simple arquitecto que tiene en su mente el plano que debe llevarse a cabo, es también el hombre que pone en acción, es también el hombre que trabaja en medio de la obra. La labor de un arquitecto no es llenarse las manos de polvo, no es batir el cemento con los demás trabajadores. El arquitecto no se pone a echar el fundamento. ¿Ustedes han visto alguna vez a un arquitecto hacer eso? El arquitecto no hace eso. El arquitecto es el hombre capacitado, inteligente por los estudios para elaborar el plano y dar las indicaciones de cómo se debe trabajar. Pero Pablo es más que eso. Pablo es el sabio que les va a dar las indicaciones de cómo trabajar, quien les va a dar el plano, pero quien primero va y echa el fundamento. Pablo no solamente les dice lo que tienen que hacer. Pablo va y se llena las manos de mezcla para echar el fundamento. Pablo no solamente tiene conocimiento de cómo se debe hacer, sino que va y forma parte de la obra. Es quien echa el fundamento. Ahora, esta capacidad que Pablo tiene y que él menciona de sí mismo, su sabiduría, porque en la traducción que yo tengo dice perito arquitecto. Yo creo que ustedes saben lo que es un perito. Un perito es una persona que es una experta en cierta área, en la área en el que él se desenvuelve. Normalmente yo he escuchado este término cuando veía alerta aeropuerto. Normalmente sale el aeropuerto de Bogotá, personas que estaban traficando drogas. Y cuando encontraban algunas sustancias, ellos decían que debían llamar al perito. Y el perito era el que se encargaba, por medio de su especialización, de darse cuenta de si esa sustancia en verdad era droga o no. Es una persona que se especializa en ello. Pablo, mis hermanos, era un especialista en esto. No es casualidad que Pablo haya escogido la ciudad de Corinto para predicar el Evangelio. No es casualidad, mis hermanos. Forma parte de la mente estratega del apóstol Pablo. Pablo sabía que esta ciudad tenía 2 puertos marítimos, a donde tenían que llegar todos los barcos para hacer sus negocios. Y él dice, si aquí llega tanta gente de afuera y sale tanta gente de acá, yo tengo que predicar el Evangelio aquí. Este es el punto donde yo debo predicar el Evangelio, no solamente para que los corintios sean salvos, sino para que aquellos que vienen de otro lugar conozcan el Evangelio y lo lleven a sus tierras. Esto no fue que Pablo simplemente dijo, Espíritu Santo, a donde tú me lleves. No, es la mente intencional de un hombre inteligente, de un hombre estratega que sabe cómo llevar a cabo las misiones. Pablo era un apóstol, sí, pero también era un misionero. La mayoría de las iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo, por su ardua labor. Ahora, Pablo no está aquí sacando sus credenciales para decir, vean que yo ciertamente soy mayor que Apolos, y que cualquiera que venga a edificar, porque yo he puesto el fundamento. ¿Cómo sabemos que Pablo no está haciendo eso? Por las primeras palabras de este texto. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y vemos otra vez aquí, como lo mencionábamos la semana pasada, la humildad del apóstol Pablo. Mis hermanos, Pablo no era cualquiera. Pablo era un hombre estudiado. Conocía la tradición judía, conocía la ley del Señor y aventajaba a muchos en el judaísmo, pero también conocía la tradición romana. Creo que posiblemente
De los hombres que han escrito la Biblia, no había ninguno más preparado que Pablo. No obstante, él no acredita sus capacidades a sí mismo, a lo que él se ha ocupado en hacer para formarse, sino que se las acredita a Dios, aquel que le ha capacitado para llevar a cabo esta misión. Y cuando aquí habla de la gracia de Dios, mis hermanos, no está hablando de la gracia de Dios para salvación. No está hablando del favor inmerecido que salva al pecador. Está hablando de un don de parte de Dios concedido a un hombre para llevar a cabo una labor. Dios solamente no le ha dado a su iglesia el don de la salvación. Le ha dado el don de maestros, de predicadores, de evangelistas, a fin de que estos hombres que ya han sido salvados y que conforman la iglesia del Señor sean edificados. Ahora, estos dones también son dados por la gracia de Dios. ¿Y por qué son dados por la gracia de Dios? Porque yo no merezco ese don. Yo no merezco estar aquí predicando el Evangelio. El don que yo tengo para estar aquí delante de ustedes, de presidir y de enseñarles la palabra del Señor, me ha sido dado por Dios por la pura gracia de Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La labor que yo he jugado en medio de toda esta obra en la iglesia de los Corintios compete o concierne al hecho de que Dios me ha dado ese privilegio a mí. No es que Pablo se esté jactando. Pablo simplemente está reconociendo que a él le fue dado esto, colocar el fundamento. Y con esto Pablo también quiere recordarle a la iglesia de Corinto lo que esta iglesia, humanamente hablando, le debe a Pablo. Porque no podemos negar el esfuerzo de Pablo. No podemos negar en esa iglesia, aunque como yo decía la semana pasada, no es John, no es Manuel, no es José, no es Ricardo, no es Freeman. No podemos negar la ardua labor que se está desempeñando, la que ha desempeñado el pastor John, la que yo he desempeñado, la que ha desempeñado el hermano Ricardo y la que nuestros hermanos están empezando a desempeñar. No podemos negarla. Estamos trabajando arduamente, ellos también lo están haciendo. Y la iglesia de los Corintios tenía que recordar esto, porque lo había olvidado. Y el apóstol Pablo lo va a decir más adelante, porque la iglesia lo ha hecho a él a un lado. La iglesia ya no le tiene en cuenta, a tal punto que ha llegado a decir que no necesitan al apóstol Pablo. Es por eso que el apóstol Pablo les quiere recordar: yo soy quien colocó, o yo fui quien colocó el fundamento de ustedes como edificio de Dios. De tal manera, mis hermanos, que podemos ver a Pablo como el arquitecto obrero. No solamente el arquitecto que da las indicaciones, sino el arquitecto que también juega un papel importante como obrero en esta obra. Pablo desgastó parte de su vida en la iglesia a los Corintios, pero no solo en ella, sino también en muchas otras iglesias. Y en el versículo 11 Pablo va a decir: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo le advierte a la iglesia y a aquellos que están edificando en medio de ella que el fundamento ya está puesto, y este es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento sobre el cual se edifica es o fue puesto por el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significa, mis hermanos, que el fundamento es Cristo? Esto no significa que Pablo haya predicado a Cristo, pero los que hoy están edificando sobre ese fundamento ya no predican a Cristo. Lo que Pablo quiere decir acá es que él colocó o les enseñó lo básico acerca de Cristo. Y con esto Pablo está haciendo referencia al mensaje del Evangelio. Mensaje del Evangelio que nosotros mencionamos o se mencionó acá hace varias semanas, antes de que viniera el pastor John el mes pasado, cuando se habló acerca de lo que Pablo les enseñó a ellos la primera vez que fue, para que ellos creyeran en Cristo. Y sabemos que este Evangelio es un mensaje al principio básico. Es un mensaje básico, es un mensaje inteligible, es un mensaje bastante claro,
pero que aunque es básico, contiene muchas profundidades, profundidades que no son impartidas a la persona que se le predique el Evangelio por primera vez. Usted no va a ir, como ya se ha mencionado, a una persona que le quiere predicar el Evangelio y salirle con la elección incondicional de Dios o el llamamiento eficaz. Lo que Pablo hizo y lo que todos debemos hacer al predicar el Evangelio a una persona es hablarle acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que se hizo hombre a fin de redimir a aquellos que estaban en pecado, aquellos que en Él creen, y que el que cree en Él no vendrá a condenación, y que la forma en como Él ganó la salvación de cada uno de los pecadores fue por medio de pagar la deuda de ellos en la cruz del Calvario, satisfaciendo de esta manera la ira de Dios, y por medio de Él ser nosotros reconciliados. Ahora, ¿cómo sabemos que ciertamente este era el mensaje que Pablo estaba predicando a la iglesia de los Corintios? ¿Cómo sabemos que este fue el fundamento que el apóstol Pablo colocó? Porque el apóstol Pablo una y otra vez le va a decir a la iglesia de los Corintios que él se ha propuesto saber en medio de ellos solamente a Jesucristo y a este crucificado, nada más. Pablo no llegó a la iglesia de los Corintios o a la ciudad de Corintios hablando o predicando otro mensaje. El mensaje de Pablo era totalmente cristocéntrico, era el Evangelio, lo que veíamos en esta mañana, las buenas nuevas para pecadores. Ese es el fundamento que Pablo había colocado. Ahora, Pablo advierte que sobre este fundamento no se puede colocar otro. Y vuelvo, si usted sabe un poquito acerca de construcción, usted debe saber que no se colocan dos fundamentos, se coloca uno, se coloca bien y ya. Sobre ese se comienza a edificar toda la casa o la torre o lo que sea que se esté edificando. Diciendo que este fundamento ya estaba puesto y era sólido, era Cristo mismo, no hay la necesidad de que nadie venga a poner otro fundamento. Lo que Pablo está diciendo es, ya el fundamento está puesto, edifiquen ustedes sobre él. El fundamento lo puse yo. No deben ustedes ocuparse en tratar de poner otro fundamento o de seguir fundamentando. Ya está listo. Una construcción no puede pasarse toda la vida fundamentando. No puede pasarse la iglesia toda la vida enseñando lo básico del Evangelio. Y lo vimos cuando hablamos acerca de la inmadurez de las iglesias. Nosotros no podemos pasarnos toda la vida dándole a la iglesia lo mismo porque la iglesia no quiere crecer. Porque la iglesia no quiere digerir el alimento que se le está dando para irse desarrollando, para ir avanzando. Entonces tenemos que quedarnos estancados, hablando siempre del Evangelio de Cristo, del arrepentimiento, del bautismo, como lo va a decir el autor de la carta a los Hebreos. Él les va a decir que ya debían ser maestros, ya debían haber dejado atrás el fundamento, la doctrina básica, para avanzar a cosas más profundas. Ahora, esto no quiere decir que eso básico del Evangelio no sea importante. Es importante. El fundamento, mis hermanos, siempre va a seguir siendo el fundamento. Y van a haber ocasiones en que yo necesito regresar atrás, recordar los fundamentos. Pero ojo, recordarlo. No puedo pasarme toda la vida en el fundamento. Es necesario avanzar. Es necesario seguir edificando. Es necesario que nosotros como iglesia del Señor, como templo del Señor, y no estoy hablando del local, estoy hablando de nosotros, sigamos creciendo. Como le decía una hermana esta mañana, ¿a qué estamos llamados a crecer? ¿A qué estatura estamos llamados a crecer? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida que nosotros debemos alcanzar. Y para ello son importantes los hombres que se dedican a la labor de edificar la iglesia del Señor. Y ojo, Pablo no está hablando aquí de cualquier servicio en medio de la congregación.
Pablo está hablando aquí de la predicación y la enseñanza de la palabra. Es el tema que Pablo ha venido tratando desde el principio. Los que enseñan, los que predican, ¿qué mensaje están predicando? ¿Qué mensaje están enseñando? Esto implica que los edificadores deben mantenerse edificando la iglesia a la luz de ese fundamento. Si el fundamento es Cristo, ¿con qué deben seguir ellos edificando la iglesia? ¿Con qué deben ir pegando piedra tras piedra tras piedra? Con Cristo también, pero ya con las profundidades de Cristo, no con lo básico. ¿Con qué deben luego frisar esa pared que han levantado? ¿Con qué material? Con Cristo. Mis hermanos, siempre es Cristo. El problema de esto es que a causa del pecado que hay en nosotros, Cristo se puede convertir en una monotonía para nosotros. ¿Qué día me decía un hermano? A veces no sé ni qué decirle a los hermanos, porque hablarles siempre de arrepentimiento, siento que siempre les estoy hablando de lo mismo. Y uno se siente así. No les puedo negar que cuando yo tengo que decirles a ustedes qué es el Evangelio y decirles que es Cristo crucificado, yo a veces pienso que para ustedes ya esto puede ser monótono. Y que tal vez ya no tiene un impacto en sus vidas. Pero el punto es este, mis hermanos, que aquí no hay de otra. Aquí siempre es Cristo. Cristo como fundamento, Cristo como material para edificar la iglesia y Cristo como aquel que culminará la edificación de su templo. Aquí no hay de otra. O usted se enamora de Cristo o se aburre de Cristo. Pero no vamos a dejar de hablar de Cristo, porque a eso es a lo que el Señor no solamente ha llamado a los que fundamentan la iglesia del Señor, sino a aquellos que edifican. Y podemos pensar en esta iglesia local. Yo no sé quién colocó el fundamento de esta iglesia, porque esta iglesia no surgió de un hombre que vino, predicó el Evangelio y reunió a un grupo de personas que creyeron en su predicación, sino que es el resultado de hermanos que salieron de las falsas iglesias y dijeron, nos han estado engañando todo este tiempo, vamos a reunirnos y vamos a nosotros edificarnos mutuamente por medio de predicar lo que ahora sabemos que es el verdadero Evangelio, lo poco que ahora conocemos de ese verdadero Evangelio. No obstante, he estado pensando que como tal vez no había alguien que se ocupara en colocar el fundamento, podemos decir que ese es el rol que ha jugado nuestro pastor John en medio de nosotros. Porque si pensamos en esta congregación en tiempos pasados, era una congregación que tal vez no tenía un fundamento muy sólido. Aunque era Cristo, tal vez no estaba bien fundamentada. Era una iglesia que, como les dije la vez pasada, estuvo a punto de cerrarse. Hubieron divisiones en medio de ella, pero el Señor ha usado al pastor John para colocar un buen fundamento o colocar bien el fundamento, porque la iglesia seguía creyendo en Cristo. Era una iglesia ortodoxa, pero había que colocarlo bien, había que fijarlo bien, y es una labor que el pastor John ha venido cumpliendo. Y él ha colocado el fundamento, hoy lo está colocando. Y creo que lo que hoy estamos con él, trabajando con él, estamos jugando allí un rol importante de colocar el fundamento, pero también de empezar ya a edificar. Hablaba con el pastor John esta semana, y por cierto les manda saludos, mis hermanos, y me comentaba que hablando con los pastores de la iglesia de Faca, ellos ven que esta iglesia ya no es una iglesia niña, que es una iglesia que ya ha crecido. Es una iglesia que ha avanzado. Y yo pensaba, y lo relaciono ahora, es una iglesia que ya tiene el fundamento. Es una ahora sobre ese fundamento. ¿A dónde quiero llegar? A que ya hemos pasado de colocar en cuenta al momento de edificar, de llevar a cabo su obra. Y aquí pasamos a nuestro segundo punto, el cuidado que deben tener los que edifican. Y Pablo va a decir en la sección B del versículo 10, y otro edifica encima.
Pablo está hablando aquí de dos roles. Hay uno que fundamenta, hay otro que edifica. Pablo fundamentó, Apolos edificó, y otros hombres que llegaran a esa iglesia a enseñar cumplían ese papel. Y continúa diciendo el texto, pero cada uno mire cómo edifica. Y el versículo 12 va a decir, y si alguno edificare sobre este fundamento que es Cristo, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pablo aquí hace mención de los materiales que pueden usarse para llevar a cabo una edificación. Ahora, estos materiales pueden ser de calidad, como de primera calidad, de buena calidad, como pueden ser de mala calidad. Usted escoge cómo edifica la iglesia del Señor. La cuestión es que Pablo dice, ojo, debes tener cuidado. Usted puede edificar una casa con madera y la casa ciertamente puede ser muy bonita. Pero el hecho de que sea bonita no quiere decir que sea segura. No quiere decir que soporte la prueba. Tal vez usted está edificando de una manera visible, muy bonita, pero en el fondo el material con el que usted está edificando no es un material que aguante la prueba. El que edifica debe ser cuidadoso al momento de edificar. El que edifica debe ser también, como Pablo, un perito en esa labor. Hay algo que es común en los colombianos y los venezolanos. No sé si tiene que ver por el hecho de que están muy cerca, de que se conocen mucho. Pero usted le puede preguntar a un venezolano o a un colombiano, ¿usted sabe construcción? Yo sé construcción. ¿Usted sabe plomería? Yo sé plomería. La misma persona, ¿no? ¿Usted sabe de mecánica? Yo sé de mecánica. ¿Usted sabe de esto? Yo sé de eso. Y usted lo lleva, listo, lo contrato. No sabe nada. La construcción pésima, las paredes torcidas, la baldosa se levanta a la semana. Ellos saben todo, pero para cobrar al momento. Eso caracteriza al colombiano y al venezolano. Ojo, no estoy diciendo que todos, pero muchos son conocidos por ser así. Una vez un pastor me decía, hermano, ¿por qué usted no monta un negocio de comida rápida y vende perros y hamburguesas? Yo le dije, no, es que yo no soy bueno para eso. Yo debo de ser sincero. Pero hay quienes dicen de una vez, ¡ay, sí! Yo soy bueno para todo. Y cuando vienen a ver, en realidad son pésimos. Mis hermanos, yo no puedo meterme en algo en lo que yo sé que no soy bueno, creyendo que lo soy, y al final de cuentas venir y causar un desastre. Pablo pudo llevar a cabo el fundamentar la iglesia de Corinto de manera exitosa porque él era capaz. ¿Y por qué era capaz? Porque él sabía que Dios lo había capacitado para ello. Y usted y yo sabemos qué dones nos ha dado el Señor. Usted y yo sabemos para qué somos buenos. Usted sabe si usted es bueno para enseñar la palabra del Señor. Es por eso que muchos no están aquí. Porque dicen, el Señor a mí no me ha llamado a eso y yo lo reconozco. Pero hay otros que pretenden estar aquí no teniendo el don. Hay muchos que van a querer púlpito no sabiendo enseñar, no teniendo la capacidad de llevar a cabo esta labor. Mi hermano, y no voy a decir hermana porque ustedes no pueden enseñar, pero mi hermano, no lo hagas. No lo hagas, por favor. Porque te haces un mal a ti, como lo veremos más adelante, por el juicio que vas a sufrir un día, y le haces mal a la iglesia de Cristo. Porque en lugar de fundamentarla, de edificarla bien, la vas a edificar mal, porque Dios no te ha llamado a eso. Porque Dios a ti no te ha dado ese don. Mis hermanos, yo no estoy aquí porque yo crea que yo soy un perito en esto. Yo estoy aquí porque ustedes lo han querido así. Yo estoy aquí porque el pastor John lo ha querido así. Porque ustedes han visto que Dios me ha dado un don y puedo desempeñar esta labor. Pero el día en que yo vea que yo no soy bueno para esto,
yo me bajo. Y yo se lo he dicho al pastor John. A mí no me cuesta nada sentarme. El día en que ustedes digan, Pastor John, Manuel de verdad no tiene el don, yo le digo, pastor, perfecto. Yo me siento. Porque yo no me voy a meter donde no me han llamado a desempeñar una labor para la cual yo no soy bueno. Hermanos, ¿tú qué quieres estar aquí? No estamos hablando de edificar cualquier edificio, que mañana no te importa si se cae, que obviamente no se va a caer porque Dios está detrás. Pero estamos hablando de la casa de Dios, el cual el versículo 17 va a decir, santo es, porque Dios lo ha comprado. Así que no podemos tener, edificando la iglesia del Señor, personas que creen que son buenos en esto, pero en realidad no lo son. No pueden estar allí. Debemos procurar, mis hermanos, que los que estén aquí ocupándose de edificarnos, porque yo también soy edificado por la enseñanza de otros, sean hombres capaces, sean hombres que puedan desempeñar bien esta labor. Que ciertamente salgamos de aquí mirando a Cristo, maravillados por Cristo, exhortados. Bueno, no todas las veces hay que salir regañados, ¿no? Pero al menos que salgamos regañados. Pero no que nos vayamos de aquí diciendo, no sé ni a qué vine, porque hoy yo no fui edificado, porque hoy yo no pude entender la enseñanza, porque el que está allí no es un perito capacitado por Dios. Ahora, esa labor depende de quién, mis amados hermanos. Depende de ustedes reconocer los dones que el Señor les ha dado. Los dones que el Señor les ha dado no son para causar divisiones en medio de la congregación, pero ciertamente ustedes deben reconocerlos. Ustedes son los que dicen, ¿estamos siendo edificados o no estamos siendo edificados? Y si no lo son, esa persona que está allí tiene que bajarse. Porque mi hermano, aquí no está quien quiere. Aquí está quien es llamado por Dios, quien es respaldado por Dios y sostenido por Dios. Ahora, esa persona que edifica debe tener cuidado de cómo edifica. Porque sí, puede ser una persona muy lista de palabras, muy clara, muy precisa, entendible, pero resulta que no está predicando a Cristo. No está ocupándose en trazar bien la palabra del Señor para edificar a la iglesia dándole de comer Cristo. Sino que simplemente está enseñando sus ideas, sus pensamientos. ¿Cuántos de ustedes no vienen de iglesias donde los hombres que estaban enseñando ciertamente tenían carisma para enseñar? Sus enseñanzas eran atractivas, daban ganas de escucharlos. Pero ciertamente, hablando de Cristo, ustedes no estaban siendo edificados. ¿O cuántos de ustedes han llegado a esta iglesia y pueden comparar y decir, ciertamente aquí recibo alimento en comparación de donde venía? Que la persona sea entendible, mi hermano, que sea clara, que sea precisa, no quiere decir que esté edificando bien. Porque aquí tenemos que hablar de dos cosas en cuanto al que edifica: competencia y el material que usa para edificar. Tiene que ser una persona competente, como Pablo, para desempeñar la labor. Ahora, esto no quiere decir que tiene que ser Pablo. Esto no quiere decir que tiene que ser Sungel Michelel, porque Dios da diversos dones a su iglesia. Pero aunque es competente, como ya lo he mencionado, debe usar buen material. Y eso lo vemos en el versículo 12. Si el que edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí vemos 6 materiales. 3 hacen referencia a materiales de buena calidad. Los otros 3 últimos hacen referencia a materiales de mala calidad. Ahora, usted podrá decir, hermano, pero no toda la madera es mala. Está el cedro, bueno, no sé, no conozco mucho de madera, pero son maderas buenas. La mesa de mi casa tiene años. La madera no es buena,
para lo que el texto va a mencionar más adelante. Pablo está mencionando aquí elementos que pueden soportar la prueba, y esta prueba es el fuego. La madera, usted puede elaborar cosas muy bonitas con la madera, pero no va a soportar la prueba del fuego nunca. Distinto al oro, distinto a la plata y a las piedras preciosas. Ellas pueden soportar el fuego. ¿Y a qué quiere llegar Pablo con todo esto? A que el que está edificando puede estar edificando de manera externa algo muy bonito, algo muy precioso. Él puede creer que lo está haciendo de la mejor manera. Él puede estar siendo alabado por los que les escuchan. Él puede estar siendo idolatrado y todo lo demás, y creer que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y puede parecer su edificación algo hecho de la mejor madera, muy hermoso. Pero cuando venga la prueba, la cual Dios mismo llevará a cabo, saldrá a relucir que lo que Él hizo en realidad no fue hecho con el mejor material. Porque lo que ustedes ven no es lo mismo que lo que Dios ve. Dios ve más allá. Yo no tengo que ocuparme en ser reconocido por mi iglesia. Yo como edificador no tengo que ocuparme en que la iglesia me dé palmaditas en el hombro y me digan, mi hermano, qué bien lo haces. Yo tengo que ocuparme en que el Señor aquel día me diga, qué bien lo hiciste. Usaste el mejor material. Les diste siempre a Cristo. Tal vez nunca te lo agradecieron. Tal vez nunca les agradaste. Tal vez decían que eras muy duro. Pero lo has hecho bien. Lo que importa, mis hermanos, aquí no es el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios aquel día. Así que, mis hermanos, el que edifica puede edificar con distintos materiales, pero debe mirar con qué material edifica. Yo puedo venir y pararme aquí, pero si no lo hago con la debida actitud y la debida motivación, yo puedo estar construyendo con madera, con hojarasca o con heno. Recordemos que no solo se trata de hacerlo bien, se trata de hacerlo también con la mejor motivación. Porque yo puedo venir y trazar la palabra de Dios bien, tratar de ser muy elocuente, pero mi deseo al final es ser reconocido por los hombres y que el día de mañana me inviten a una conferencia de expositores. Pero eso para Dios no es edificar de la mejor manera. Y sí, es cierto que Pablo está hablando aquí de aquellos que se dedican a la predicación y la enseñanza de las Escrituras, pero ese texto no aplica solo a eso, mi hermano. Es cierto que ustedes son edificados con la palabra del Señor. Ustedes no son edificados, y hay que ser sinceros, y con eso no quiero hacerles sentir mal, porque yo también me desenvuelvo en esas áreas. La iglesia no es edificada por el que trapea. La iglesia no es edificada por el que coloca las sillas. Su alma no es edificada por eso. O yo puedo venir un día y en la hora de la predicación empezar a trapear y usted va a salir de aquí edificado. No. Debemos reconocer que lo que nos edifica es esto, la palabra, por medio de aquellos hermanos que se ocupan en esa labor. Y no estoy diciendo que yo sea más, pero sí hay que reconocer, y esto lo digo a la luz de las Escrituras, que hay mayores dones que otros. Yo no puedo negar que el don de Pablo era mayor que el mío, era un apóstol. Pero el ser llamado a la predicación y el tener que hacerlo es un don más grande, porque el que lo hace edifica a la iglesia, más el que trapea no. Eso tiene que ver con el orden de la iglesia, con el orden del local en el que nosotros estamos, pero no edifica las almas de ustedes. Eso no los insta a ser más santos, eso no los insta a mirar a Cristo. Lo que los insta a mirar a Cristo es esto. Ahora, eso no quiere decir que entonces todos van a procurar predicar la palabra del Señor, porque el Señor no se lo ha dado a todos. ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? A que demos gracias a Dios por aquellos hermanos que nos enseñan. Y no lo digo porque yo esté aquí, porque puedo no estarlo, y hay que seguir dando gracias al Señor por aquellos hermanos que enseñan.
por aquellos hermanos que están edificando bien, que están procurando trazar bien la palabra del Señor. No obstante, aunque ustedes no enseñan, ustedes contribuyen en cierta manera al crecimiento de la iglesia. Porque ustedes también predican la palabra del Señor cuando buscan a una persona que está atribulada, que está afligida, y le dan una palabra de aliento. La animan a seguir adelante, la animan a seguir caminando en la fe. Cuando ven a alguien en pecado y lo reprenden, lo exhortan. De esa manera nos edificamos mutuamente. Eso lo vemos en una de las cartas de Pablo, cuando dice que nos soportemos los unos a otros y que nos exhortemos con la palabra del Señor. Cuando usted haga esto, hágalo de la mejor manera, porque usted de esa forma edifica la iglesia del Señor. Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo se proponía con esto era llevar a los edificadores a examinar la manera en cómo lo estaban haciendo y el material con el que lo están haciendo. Eso me ha llevado a mí a examinar mi desempeño en este lugar. Me he ocupado en hacerlo de la mejor manera, trazando bien el texto, procurando que Cristo sea edificado, pero también me lleva a mirar las motivaciones de mi corazón, porque a veces somos engañados. Como ya lo he dicho, hay materiales de buena calidad y otros de mala calidad, y la firmeza y la durabilidad de la edificación depende del material que se use. Y con esto pasamos, mis hermanos, a nuestro tercer punto: el juicio sobre los que edifican. Versículo 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Si bien, él será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo pasa de indicarle a estos hombres que tengan sumo cuidado a la hora de edificar, a hacerles una advertencia. La razón por la que debemos ser cuidadosos al momento de edificar la iglesia del Señor es porque va a haber un juicio sobre aquellos que edifican. Ahora, en ninguna manera esto hace referencia a lo que los dispensacionalistas creen, que aparte del juicio del gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a todas las naciones, aparte va a haber un juicio solo para aquellos que edificaron la casa del Señor, solo para los ministros. El texto en ningún lugar está diciendo eso. Ese no es el punto de este texto. El Señor no es que va a tener un juicio en un momento y otro en otro, como los dispensacionalistas lo enseñan. La idea de este texto es exhortar a estos hombres a tener cuidado de la forma en cómo edifican, a la luz de que un día serán juzgados por Dios por la labor que desempeñaron. Pablo advierte que la obra de cada edificador será probada por Dios. Aquí somos probados por ustedes. Ustedes pueden juzgarnos y decir, ciertamente lo hace bien o lo hace mal, pero ustedes no pueden ver más allá de lo externo. Ustedes no pueden ver nuestros corazones. El Señor sí puede verlo, de tal manera que el juicio del Señor será más escrutador que el de ustedes. En ese día lo que no es evidente a simple vista saldrá a relucir. La calidad del material que se usó, el desempeño, las intenciones y las motivaciones del corazón.
todo, mis hermanos, saldrá a la luz. Y es por eso que el apóstol Pablo utiliza aquí la expresión día, cuando dice: la obra de cada uno será manifestada porque el día la esclarecerá. Y él está haciendo alusión a lo que nosotros vemos en la vida cotidiana. Cuando es de noche, no podemos ver nada. Bajar por esas escaleras a las 9 de la noche es bastante complicado. He estado a punto de caerme en ocasiones. Distinto a cuando es de día, porque la luz me esclarece y puedo ver bien las cosas. Lo que el apóstol está diciendo es que llegará un día donde todas las cosas serán iluminadas y todo se verá con claridad. La pregunta es: ¿cuándo será ese día? Algo que nos ayuda y le arroja luz al texto es el capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo va a decir: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien también alumbrará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios su alabanza. Si usted se está preguntando a qué se refiere Pablo con aquel día, la Escritura misma le responde. Habla acerca del día del Señor, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, si ese día el Señor no solamente juzgará a los impíos, juzgará a su iglesia, juzgará a sus siervos. Ahora, aquí no se está hablando de un juicio para condenación. Mis hermanos, en ninguna manera nosotros seremos condenados. La salvación no es por obras. Sin embargo, seremos juzgados por nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras son las que dan evidencia de lo que somos, que muestran lo que hemos sido durante toda nuestra vida cristiana. Pablo no está queriendo decirle aquí a los hombres que edifican que tengan cuidado, porque en el día del juicio, si han hecho malas cosas, pueden perder su salvación. En ninguna manera el texto está queriendo dar a entender eso. El juicio tiene que ver con la recompensa que nosotros, los que hemos servido al Señor, recibiremos en aquel día. Mis hermanos, porque hay recompensas prometidas para los que sirven al Señor. El servicio que nosotros desempeñamos aquí no es en vano. Y aunque un pastor puede ser no bien remunerado por su iglesia, no bien valorado, él tiene la esperanza de que un día será recompensado por Dios, siempre y cuando haya edificado de la mejor manera y con el mejor material. Así que, mis hermanos, la idea aquí es que en aquel día Cristo vendrá y sacará a la luz todas las cosas. Y la idea aquí es que nosotros, los que nos paramos aquí, podemos estar mostrándoles a ustedes una cara bonita. Podemos estarle mostrando lo mejor de nosotros, pero hay cosas que ustedes no conocen de nosotros. Las motivaciones de nuestros corazones, nuestras intenciones al enseñar la palabra de Dios, nuestras intenciones y deseos al meternos en esta parte del ministerio, al querer formar parte de aquellos que edifican. En aquel día, mis hermanos, muchos hombres que fueron alabados por el pueblo del Señor, que fueron idolatrados, serán avergonzados por lo que hicieron. Dios sacará a la luz las intenciones de su corazón y serán conocidos tal cual como eran. Porque, mis hermanos, déjenme decirle que hay muchos hombres que se han parado en el púlpito a predicar la palabra del Señor y se han convertido al Señor años después. No eran creyentes y estaban predicando el Evangelio. Mis hermanos, hay muchas cosas que en ese día serán reveladas. Y el propósito de Pablo con esto es que tengamos temor en nuestro corazón. Es que hagamos las cosas de la mejor manera. No por aquellos que nos ven a simple vista, sino por aquel que escudriña nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, esto no tiene que ver solamente conmigo.
no tiene que ver solamente con el pastor John. Eso también aplica para todo aquel que desempeña un servicio en la iglesia. Mis hermanos, ninguno aquí sirve en vano. Seremos recompensados por Dios por nuestra buena labor, por nuestro arduo trabajo. Así que si usted está sirviendo al Señor, en lo que sea que usted esté sirviendo, mi hermano, mi hermana, ánimo, sígalo haciendo, hágalo de la mejor manera, pero tenga cuidado de cómo lo hace, porque un día todo saldrá a la luz. Y usted puede que hoy piense, nadie se da cuenta, pero en aquel día todo saldrá a la luz. Todo. Lo más profundo de nuestros corazones. Y repito lo que dijo Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque mayor será el juicio para nosotros. No obstante, si usted es una persona que está edificando bien, si usted es una persona que sabe que lo está llevando a cabo esta labor con el mejor desempeño posible, que está usando el mejor material posible, mi hermano, sígalo haciendo, siga adelante, con los ojos puestos en Cristo, porque usted por Él será recompensado en aquel día. No importa si hoy no es reconocido, no importa si hoy no es alabado, usted será como aquel de la parábola al que el Señor le dirá: siervo fiel, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mis hermanos, seremos recompensados por nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Y eso debe animarnos en nuestro servicio, a hacerlo de la mejor manera, a que podamos ocuparnos en descubrir, en discernir el don que el Señor nos ha dado para ponerlo en práctica. Porque, mis hermanos, todos tenemos un don. Como mínimo, el de servicio. Y debemos desempeñarlo. Como dice el apóstol Pedro, cada uno sirva al otro, poniendo en ejecución el don que el Señor le ha dado. Y estoy parafraseando. Mis hermanos, en aquel día habrá una recompensa para los que han hecho bien la labor. Ahora, ¿merecemos nosotros una recompensa? No la merecemos, porque como el Señor Jesucristo dijo, siervos inútiles somos. Aunque lo hagamos bien, no dejamos de ser siervos inútiles, porque todo lo que hacemos es porque el Señor nos capacita, porque el Señor nos asiste por medio de su Espíritu Santo. Así que no hay nada de qué jactarnos nosotros mismos. Pero que a pesar de eso, el Señor nos dé una recompensa. Cuán bueno es nuestro Dios. Cuán bueno es nuestro Dios. Que no siendo necesario que nosotros participásemos de la edificación de su templo, porque Él podía hacerlo por sí mismo, como lo mencioné la semana pasada. Él nos ha traído a formar parte de este servicio para que nos gocemos con Él en esto, para que tengamos un papel que jugar en esto, y aún así nos promete una recompensa, pero la recompensa es siempre que lo hagamos bien. No obstante, el versículo 15 dice: si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Lógicamente ya sabemos que el que edifica mal, en aquel día su servicio será aprobado. Y si edificó con heno, con hojarasca, con madera, no va a pasar, no va a soportar la prueba del escrutinio de nuestro Señor. La idea del fuego aquí no es literal. No es que seremos pasados por un fuego a ver si nuestras ropas no se queman. No. Lo que quiere transmitir es la idea de que todo lo que hemos hecho será escudriñado por el Señor y saldrá a relucir la verdad. Y si hemos hecho las cosas bien, recibiremos recompensa. De no ser así, mis hermanos, no habrá ninguna recompensa. Y hay muchos que tal vez están esperando ser recompensados, pero aquel día no lo serán, sino que sufrirán pérdida. Lo que ellos creyeron que habían construido bien, se darán cuenta que estaban mal edificados.
Aunque sí sobre un fundamento sólido, que no pase la prueba no depende del fundamento. El fundamento está bien puesto. Depende de su propia edificación. Algunos han usado este texto para hablar del purgatorio. Ya ustedes saben quiénes son. Pero el texto en ninguna manera hace referencia a ello. Porque si no, irían al purgatorio solamente los ministros del Señor. Porque el texto está hablando de los que predican, de los que enseñan la palabra del Señor. Si bien serás salvo, aunque por fuego. Un texto complicado, ¿no? Lo que el apóstol está queriendo decir es que se salvará como aquel que en medio de un incendio logra escapar. Esa es la idea del apóstol Pablo. Él será salvo por gracia, pero no tendrá nada allí de qué jactarse. No logrará llevar consigo nada bueno. Ahora, el apóstol Pablo siempre ha enseñado que la salvación es por fe. Y yo me voy a parar delante del Señor solamente vestido de los méritos de Cristo. Pero cuando está hablando aquí del juicio, se da por sentado de que la persona es salva, pero hay algo que Él trae consigo, no para salvación, no en relación a la salvación, sino en relación a su servicio. Hay algo que Él trae consigo que Dios va a juzgar ese día. Y son sus obras de servicio. No para salvación, pero sí para recibir recompensa. Esta persona que se salva, pero se salva como aquel que logra escapar del fuego, no logrará presentar nada delante del Señor. Y aclaro, cuando hablo de presentar no es para salvación, sino no tiene nada que presentar delante del Señor para recibir recompensa por su servicio. Porque todo se quemará. En otras palabras, no pasará la prueba. Esto, mis hermanos, debe llevarnos a nosotros a meditar, a reflexionar, a mirar hacia adentro la forma en cómo estamos sirviendo en nuestra iglesia. No solamente yo que predico, sino todos ustedes. Lo que estamos haciendo por el Señor. Porque hay una recompensa que nos espera a todos y cada uno de nosotros. Los puritanos lo han expresado de la siguiente manera. Ellos consideran que la recompensa será que los que mejor han servido al Señor estarán más cerca del Señor, mientras que los que han servido no de tan buena manera estarán más lejos. Tendrán una recompensa menor, o tal vez algunos no tengan nada, aunque sí la salvación, porque es por fe, es por gracia. No obstante, mi hermano, quiero llevar a examinarle, a que examine no solamente el servicio, sino toda su vida cristiana, su compromiso con la iglesia del Señor, su compromiso con el Señor mismo. ¿Está usted viviendo de tal manera que el Señor en aquel día pueda decirle: hijo, vi que en lo poco fuiste fiel, así que en lo mucho te pondré? Le he comentado al pastor John y quiero hacérselo saber a ustedes que hemos podido notar que desde que se enseñó acerca del día del Señor es donde más se ha venido quebrantando ese mandamiento. Es donde más se ha venido viendo la falta de compromiso de muchos hermanos. Es donde se ha podido ver que los hermanos no están tomando las enseñanzas que se les están dando, no las están atesorando en sus corazones, no las están guardando para ponerlas por obra. Mis hermanos, si vamos a ser juzgados por eso como cristianos, no va a afectar en ninguna manera nuestra salvación, pero va a afectar nuestra recompensa de parte del Señor. No crean que en aquel día todo va a ser pasado por alto. Sí, Cristo pagó, Cristo nos redimió ya, pero nos espera un juicio. Romanos capítulo 2 lo menciona.
Seremos juzgados por nuestras obras, buenas o malas. Así que yo le animo a que examine su vida cristiana también. No solo el servicio, porque como decía un hermano el miércoles, es primero el ser antes que el hacer. Algunos quieren hacer sin primero ser. Y hacer eso también es construir mal. No puedo pretender llevar a cabo la labor de un edificador si no soy primero un edificador, si ese no es mi rol. Pero ser consiste también en vivir como un verdadero hijo de Dios, en guardar la palabra del Señor, en poner por obra lo que se nos está enseñando cada domingo y lo que yo aprendo también por medio de la meditación personal de mi palabra, por medio de mi devocional privado. ¿Está usted viviendo de tal manera que el Señor en aquel día pueda decir que lo has hecho bien? ¿O se quemarán todas tus obras? Mis hermanos, Cristo es el único fundamento sólido para todo creyente, porque solo a Él lo designó el Padre, para ello. Y esto lo logró a través de su vida, muerte y resurrección. Cristo es la roca donde o el hombre tropieza y muere, o es edificado, salvado y edificado. No hay otra. Para nosotros, Él es la principal piedra del ángulo, en la cual nos gozamos, en la cual nos complacemos, pero para muchos piedra de tropiezo. Pero déjame decirte que no hay otra roca firme, segura, más que Cristo, nuestro Señor. Ahora, debes edificarte partiendo de ese fundamento, leyendo la Biblia para ver a Cristo y ser así transformado de gloria en gloria a su imagen y semejanza. ¿Lo estás haciendo? Yo sé que este texto, mi hermano, no habla principalmente de edificarse mutuamente, de edificarnos a nosotros mismos por medio del estudio privado. Está hablando de la edificación pública por medio de la predicación de la palabra. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Acaso esto es solo para el que predica? No. Me estoy edificando por medio de predicarme cada día a mí mismo el Evangelio de Cristo, por ver a Cristo y desear ser más como Cristo. Yo también puedo edificarme. Ahora, esto no es para que caigamos en el error de muchos que dicen solo la Biblia y yo, y no van al culto. No, ahí es peor. Cabeza de familia, no lo eres solo para dar órdenes tiranas, lo eres para edificarla como un edificio bien hermoso que puedas presentar en aquel día delante de Dios. Esposo, edifica a tu esposa. Padre, edifica a tus hijos. No los tienes solamente para que te sirvan. Bueno, no es para eso en realidad. No los tienes para darles órdenes. Los tienes para edificarlos. La pregunta aquí es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás edificando a tu familia en Cristo? ¿O simplemente andan como un barco naufragando? Rara vez leen la palabra del Señor. Esposa, edifica a tus hijos instruyéndolos en el Señor. Mira, esta no es una labor que solo le compete a la esposa. Si el esposo se dedica a trabajar y la esposa en casa a cuidar de los hijos, ¿con quién pasan más tiempo los hijos? Con la esposa. Tú debes edificar a tus hijos. La pregunta es, ¿los estás edificando? Reflexiona. Tú puedes decir, sí, les estoy enseñando matemáticas, les estoy enseñando inglés para que sean grandes personas en este mundo. Ah, bien.
pero en el día del juicio se hallarán sin fundamento delante del Señor. Nos estás edificando en Cristo. Eso es lo que importa al final. Pero mis hermanos, aunque Pablo ha puesto el fundamento, aunque nosotros estamos terminando o llevando a cabo esa edificación, y ciertamente implica una labor ardua, déjenme recordarles la buena noticia de que Cristo pronto volverá para ponerle punto final a la edificación. Será Cristo quien perfeccionará y culminará su iglesia, la llevará consigo a las moradas eternas que Él le fue a preparar. Cristo no solo es el fundamento de la obra, Cristo es quien provee también ministros para la edificación de la obra, pero es también quien perfeccionará la obra algún día. Porque aquí no alcanzaremos esa perfección, pero Cristo vendrá para perfeccionarla. Cristo vendrá para culminar la obra en su iglesia. Porque estamos siendo edificados ¿a qué? A la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo alcanzaremos esa estatura? Cuando Cristo venga y nos transforme a su semejanza. Así que tenemos esa esperanza. Para nosotros que nos dedicamos a la edificación es una esperanza. Porque vemos que a veces hay hermanos que les cuesta crecer. Que parece que a los 10, 15 años todavía hay que llevarlos de la manito. Pero tenemos nuestra esperanza puesta en que un día ya no será así. En que un día Cristo vendrá y Él culminará la obra que nosotros no podemos culminar. Y damos gracias a nuestro Señor por eso. Pero para ti, amigo o amiga, que permaneces en incredulidad, usted no forma parte del templo de Dios. Usted no es una piedra viva en el templo de Dios. Usted forma parte del edificio de los que adoran a otros dioses o de los que se adoran a sí mismos. Y déjeme decirle que esta edificación no tiene buen fundamento y tarde que temprano será destruida. Así que yo le invito a venir a Cristo, el verdadero fundamento, aquel que puede darle vida eterna. Por la fe en Él, usted será trasladado de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás en el que se encuentra, al reino de Cristo. Amigo, amiga, joven, adulto, puedes creer que hoy estás muy seguro, pero no lo estás. Ven a Cristo. Ven a Cristo. De verdad. Porque el Padre no ha designado a otro hombre, sino solo a Él. El único camino, la verdad y la vida. Preguntas de reflexión. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? La de tu esposa y la de tus hijos. ¿Es Cristo el fundamento de tu vida? ¿O eres tú mismo y este mundo? ¿Estás edificando a la iglesia y tu vida con oro o con paja? Para que reflexionemos en nuestras casas, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, Señor, porque tú has hecho posible la edificación de tu iglesia. Tú has provisto a Cristo como fundamento. El único fundamento sobre el cual se puede construir de forma segura. No hay otro. Y gracias por traernos y hacernos miembros de esta edificación, piedras vivas de esta edificación segura. Gracias por aquellos hombres que has usado para colocar el fundamento. Gracias por aquellos hombres que estás usando para colocar las piedras, para edificar
este edificio espiritual. Y gracias, Padre, porque tenemos la esperanza segura de que este edificio será culminado por nuestro Señor Jesucristo. Mientras, Padre, ayúdanos a edificar de la mejor manera. Ayúdanos a ser competentes, haznos competentes para esta labor. Señor, levanta más hombres que se dediquen a esta labor con competencia, pero también, Señor, que lo hagan haciendo uso del mejor material posible. Ayúdanos, Padres, a reflexionar en esta mañana acerca de cómo estamos edificando la iglesia y nuestras propias vidas. Te pido perdón por mis hermanos y por mí, por cada vez que hemos edificado usando materiales perecederos, no haciéndolo, Señor, con la mejor motivación, porque si somos honestos, lo hemos hecho, Señor. Te pido que nos perdones, que nos limpies, oh Dios, de nuestra maldad, y que nos ayudes, Padre, de ahora en adelante a hacerlo de la mejor manera, a ocuparnos, Señor, diligentemente en ello y a hacer uso de Cristo como nuestro mejor material. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.